Que tens problemes? Galinda te'ls soluciona. Que vols fer una consulta sentimental? Galinda la Linda te'ls contesta. Et poso el nom de les... Poso el nom... Que vols parlar amb ella? Truca simplement. I parla. Galinda, doncs ha arribat el moment, perquè encara que és una trucada que tenim, sí. Però què estàs fent ara? Tengo que hacer un trago, estoy muy nerviosa. El mono me lo voy a meter dentro. Què mono? El anís del mono. Ah, val. Bé, doncs... Estoy muy nerviosa. Com hem anat... Sí, sí, porque no veáis, todo os hace gracia, el mono, la risa, no sé. Que mono! Com hem anat avançant la setmana passada i aquesta, tenim una trucada, però és una trucada, aquesta sí que és una trucada demanada per la persona que ens està trucant perquè tenia molt interès i nosaltres, evidentment, el que hem volgut és contactar amb aquest personatge. És ni més ni menys que... Papá Noel. Doncs Papà Noel precisament et volia fer una pregunta, oi? Sí. Una pregunta o unes preguntes, no ho sé, i per això hem pogut contactar amb ell. Què diu, que trucarà Papà Noel? És que ja hem contactat amb ell perquè... No. Sí, Papà Noel. Papá Noel. I a més, Papà Noel realment avui patirà una entrevista i una lectura del tarot que jo crec que pot ser històrica. ¿No? Yo no sé por qué recurre a mí, porque un nombre tan especial, però alguna cosa li ha de passar. A veure, em penso que tenim ja hem pogut contactar, ha costat molt perquè ja s'està preparant pels dies que venen, per la setmana vinent, i anem a veure si ja tenim el Pare Noel. Hola, Pare Noel? Hola, sí? Hola, Pare Noel, ¿qué tal? ¿Cómo estem? Hola, estamos muy bien. Si no me molesta, lo haré en castellano. Vale, sí, de acuerdo. Porque será que ya que estoy hablando para otro país me cuesta el catalán. Entonces quería hablar con la señora Galinda, que lo cueste. Pues, Pare Noel, jo, per la meva part, i la Maria José i la Montse, li deixem sol en Galinda, perquè ella és realment la que potser li podrà resoldre aquest problema que pensem que és el motiu pel qual vostè ha volgut contactar amb ella, d'acord? Sí. Doncs vinga. ¿Galinda? 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 Ay, me he quedado un poco mal, es que, perdone. Está usted perdonada. Buenas, ¿cómo funciona esto? ¿Me puede explicar? Estoy un poco nervioso. A ver, yo sí que me he quedado bocabadada, como la mujer de Mariano. A ver, yo no sé exactamente qué es lo que usted quiere, una carta. Verá, yo tengo una preocupación muy grande últimamente. Usted sabe que estamos en una crisis muy profunda en el mundo. Sí. Entonces, suerte que Obama nos va a salvar. Yes, we can. Yes, we can. Yo creo que Obama, yo soy más bien, no me gusta Obama. Entonces yo quería decir ¿Qué es racista? ¿Qué? ¿Qué es racista? Si es racista no puedo echar las cartas. No, yo no soy racista, vale. No soy racista, no. Vale. Aunque algunos dicen que sí, yo no soy racista. Vale, no, pensaba que era por el color de Obama. No, yo quería hacerle una consulta sobre mi futuro profesional, sobre ¿sí? cómo irá mi futuro profesional. Vamos a ver, vamos a generalizar primero. Usted sabe que mi tarot es evolutivo. Sí, algo he escuchado que es evolutivo. Usted toma su propia decisión, el camino lo va a dibujar usted y yo simplemente le digo lo que sale. Sí, bueno, yo con lo importante que soy, las decisiones siempre las tomo yo de mis caminos. Bueno, yo y mis renos a veces, pero normalmente yo. A ver, lo primero que me sale precisamente hablando del remo... Del reno, perdón. Sí. Lo veo enfermo. ¿Lo ve usted enfermo? Y bastante enfermo. Pues ahora mismo se encuentra bastante bien, no lo veo yo muy mal, pero muy enfermo, ¿lo ve usted? Lo veo con los cuernos mal. Lo veo con los cuernos mal. No, pero bueno, pero esto es muy grave. ¿O? A ver, no, de momento tiene una sedación y usted va a tener que tomar la decisión
si lo deja en coma o sigue adelante. Hombre, pero yo creo que se salvará, porque yo cuando lo compré a mí me dijeron que era inmortal. Nada es inmortal y usted sabe que los vendedores son muy trafulleros. Pero transfullero, eso quiere decir que... No quiere decir fulleros, trafulleros, que son engañosos. Y usted, Papá Noel, parece mentira que se lo haya creído. Vale, Lo que- pensaba más listo. Sí, sí. No, si listo soy, pero no me lo esperaba esto. Bueno, pues nada, no pasa nada, me compraré otro, no hay No, problema. no se va a Dinero poder de comprar hipoteca, otro. ¿No? No. ¿Y por qué no? A ver, ¿usted sabe la crisis que hay ahora? No encontrará un aval. No encontraré un aval. No, porque no podrá pedir ninguna hipoteca para comprarse otro. Hombre, yo tengo muchas amigas por ahí que me pueden dar un aval. Las amigas le están dando la espalda. A nadie le ha hecho contenta ni feliz. Usted va de sobrao y no se ha comido un rosco en su vida. No, yo de sobrado nunca he ido de sobrado. Nunca me sobran regalos, siempre los reparto todos. Pero no sé, ¿usted cree que tan mal la ve la cosa? La veo mal y además esta mochila este año irá muy vacía porque usted no va a tener el suficiente, no va a tener dinero ni para, es que para nada. Y además le voy a decir otra cosa, va a tener algún que otro juicio. Uy, eso no querría que saliera a luz. De hecho, bueno, a ver, juicios he tenido alguno, pero no, mejor que no se entere la gente, yo soy buena persona. Estos juicios, como usted sabrá, son relacionados con algún que otro... Desliz, chico. con algún que otro desliz. Pero no todos son ciertos, ¿eh? Le tengo que decir que no todos son ciertos. Porque a mí me ha intentado colomar un niño negro. Señor Baltasar, hágase responsable usted de sus hijos. No me los intente dar a mí. A ver, yo lo Porque que... aquí estos tres siempre están igual. Mucho quitar el trabajo y luego te dan los problemas a ti. De ahí viene el gran problema. Usted odia a los tres Reyes Magos. Yo no los odio. Yo simplemente intento sobrevivir a mi futuro. Y los Reyes Magos es un clásico que nunca los pondrá hundir. Aunque últimamente el camello de Baltasar también está fatal. ¿Qué Cojea. pasa, que tampoco vende? No, cojea. Una pata, la izquierda la tiene derecha y de pie y la derecha la tiene de rodillas, o sea, va torcido. Bueno, pero sí corren a menos. Y eso es bueno para ellos. Con lo cual Baltasar va así, ladeado. Y lo tiene mal. Pero eso no es del camello, eso es de lo que bebe. No, de lo que bebe no. El camello también lo tiene mal y además no va a poderse comprar otro porque la crisis es realmente también para los reyes. Pero usted lo veo fatal. Sí, igualmente los reyes tienen mucho dinero negro por ahí, ¿eh? Seguramente algo podrán hacer. Y además le voy a decir otra cosa. ¿De qué viene la palabra Papá Noel? Si usted no quiere privacidad, perdón, nunca quiera un tarot en directo. Papá Noel viene de unos cuantos niños que le van llamando papá por alguna situación que usted y yo sabemos y que sale aquí en el tarot. ¿Qué situaciones son estas, Papá Noel? Papá Noel, bueno, a ver, usted comprenderá que hay zonas que usted pues, va a repartir regalos por las noches, hay padres que están trabajando, las madres necesitadas, y yo simplemente ayudo, cumplo regalos, a mí me piden regalos de todo tipo y los tengo que cumplir. Usted comprenderá, usted quiere un regalo para